Muy buenos días, mi nombre es Ismael Mosquea y en conjunto con mi compañero Cándido les estaremos hablando acerca de lo que es el dopaje, específicamente el dopaje deportivo. Se dice que entendemos por dopaje cualquier administración y consumo de fármacos o sustancias estimulantes que potencian de manera artificial el rendimiento del organismo. El dopaje, además, suele estar relacionado con riesgos para la salud. A continuación, les estaré hablando acerca de la historia del dopaje. Se dice que todo comienza antes de que naciera el deporte tal y como lo conocemos. En Asia, por ejemplo, el origen del dopaje se remonta al año 3000 a.C., con el uso de ciertas sustancias estimulantes para mejorar el rendimiento y la resistencia en el día a día. En América, según Elena Alfayá, química de la Universidad de Valencia, los incas recorrían grandes distancias en tiempo récord durante el siglo XVI, gracias a los efectos estimulantes y desfatigantes de las hojas de coca, igual que árabes y africanos con las hojas de cacao, cuyos efectos euforizantes aliviaban la fatiga de forma sorprendente. En Europa, todas las referencias se remontan al siglo VII, cuando los vikingos recurrieron a la matita muscaria, un hongo venenoso que, consumido en grandes cantidades, servía para potenciar la fuerza física. Sin embargo, la Iglesia siempre vio con malos ojos esas prácticas, que consideraba propias del demonio, por lo que el dopaje no tuvo raíces tan arraigadas en el viejo continente como en otros puntos del planeta. Un origen entre anfetaminas y anabolizantes. En 1904, durante la celebración de los terceros Juegos Olímpicos de la historia, en la ciudad estadounidense de San Luis, Thomas Hicks, un trabajador del cobre nacido en Inglaterra, ganó la medalla de oro en la prueba de maratón después de que varios compañeros le suministraran dosis de coñac y un milagrísimo de estrinina, un potente estimulante del sistema nervioso central permitido por entonces. Agotado, Hicks se desplomó justo después de cruzar la línea de meta en segunda posición. Por delante de él había llegado el neoyorquino Frederick Lodge, que admitió haber hecho trampas en la línea de meta, a la que llegó tras recorrer varios kilómetros en coche. Años después de San Luis, en 1928, la Federación Internacional de Atletismo, IAAF, por entonces World Athletics, ahora, fue el primer organismo deportivo en prohibir el uso de sustancias estimulantes a nivel internacional. La medida, eso sí, tardó en surtir efecto, porque por mucho que el dopaje estuviera vetado, no se hacían controles antidoping a los deportistas. Momento en el que Knut Ehrenmark Jensen cae al asfalto tras colapsar en la prueba ciclística de Roma 1960, quien murió horas después en el hospital. En el 1968, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Grenoble y los de verano en México, se realizaron los primeros controles de dopaje de la historia del deporte. La urgencia ya era evidente, puesto que un año antes, en el Tour de Francia de 1967, el ciclista británico Tom Simpson había fallecido sobre el asfalto de Mont Ventoux por una insuficiencia cardíaca y un fuerte golpe de calor. La autopsia evidenció que el corredor había consumido grandes dosis de anfetaminas. Desde 1970, el número de federaciones deportivas que realizaban controles antidopaje aumentó de forma significativa. Fue la época de los esteroides anabólicos, los anabolizantes, cada vez más empleados por los tramposos para aumentar la masa muscular e incrementar la fuerza física en competición. A mediados de la década de los 60 o 70, los controles comenzaron a ser más fiables y en 1976 el COI sumó los esteroides a su lista de sustancias prohibidas, algo que disparó la cantidad de descalificaciones relacionadas con el dopaje, según explica
explican desde el portal deportivo Deporte Limpio. Con todo, no fue hasta la década de los 80 cuando el uso de sustancias prohibidas se expandió a la mayoría de disciplinas y países. En 1980, los Juegos Olímpicos de Moscú desataron las sospechas de dopaje en la Unión Soviética. Una investigación australiana concluyó que la cita olímpica celebrada en la Unión Soviética bien podría haberse llamado los Juegos de los Químicos. En 2016, varias pesquisas revelaron que la Unión Soviética planeaba un entramado de dopaje sistematizado para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. 4 años después de Moscú, el documento detallaba operaciones de esteroides existentes en el programa, así como las sugerencias para mejoras adicionales en el rendimiento de los deportistas. Un dopaje de estado muy similar al que supuestamente realizó la República Democrática Alemana, RDA, en las décadas de 1970 y 1980. A continuación, les dejaré con mi compañero Cándido. Saludos, mi nombre es Cándido Jesús y yo les estaré hablando sobre los tipos de dopaje. Hay varias sustancias que han estado vinculadas al deporte durante generaciones, como son el tramadol, la androlona, la testosterona, la hormona del crecimiento. En la EPO, la Agencia Mundial Antidopaje establece una lista de sustancias prohibidas en varios grupos diferentes, como la anabolizantes. Los esteroides anabólicos son versiones sintéticas de testosterona, la principal hormona sexual del género masculino. Tenemos también las hormonas y las hormonas y sangre, siendo dos conceptos diferentes del dopaje. Estas dos vías tienen similitudes. Las hormonas del crecimiento pueden ayudar a perder peso, manteniendo la proteína y el músculo potenciado en el almacenamiento de glucógeno muscular. También tenemos los diuréticos. Los diuréticos, también llamados píldoras de agua, son un tratamiento común para la presión arterial alta. También tenemos lo que es el dopaje genético. Esta técnica consiste en emplear material genético sin recomendación médica para incrementar el rendimiento del atleta. Tenemos lo que es los estimulantes. A este grupo pertenecen, entre otras sustancias, como las anfetaminas, la afedrina y la cafeína y la cocaína, todas ellas dedicadas a multiplicar la sensación del atleta, a mejorar el rendimiento intelectual y la ejecución de tareas manuales. Tenemos lo que es la cannabinoides. Aquí hay polémica. La AMA considera que la derivados del THC, el principal componente psicótico del cannabis, son dopaje. Los médicos, en cambio, sacuden las proteínas en cada vez más deportistas. También tenemos lo que es los glucocorticoides. Este grupo hace referencia a los antiinflamatorios que se emplean para tratar afecciones cutáneas como eczema, el asma o simplemente para aliviar el dolor. Los vacíos legales del dopaje. No todas las sustancias que mejoran el rendimiento de los deportistas son considerados dopaje de la AMA. Tampoco todas las sustancias que están prohibidas potencian la capacidad atlética de los profesionales. Veamos por qué. Alba Encantador perdió por un Tour de Francia y Giro de Italia por su positivo a la clenbuterol del AFP, que contribuirá de la manera oficial a la mejora del rendimiento del deportista, que ponga en riesgo su salud, que sea contrario al espíritu del deportista. Es todo. Gracias. A continuación les hablaré acerca de lo que es el dopaje tecnológico o avance deportivo. Históricamente, siempre ha habido tramposos que se han adelantado a la normativa del deporte. Atletas, médicos y entrenadores que, en la búsqueda desesperada por los resultados, han ingeniado técnicas para aventajar a sus rivales en las competiciones más importantes del planeta sin caer en lo prohibido. Es el caso del denominado
dopaje tecnológico. Ese que, desde hace décadas, ha llevado a ciclistas, corredores y otros deportistas de élite a buscar el vacío legal entre lo permitido y lo ilegal. Así, por ejemplo, durante los últimos años, algunos atletas han proyectado las tendencias en el diseño del calzado deportivo para aprovecharse de las supuestas zapatillas mágicas. La zapatilla es como un pastel con varias capas. Todas las marcas tienen los mismos ingredientes, pero cambia la manera de cocinar, explica Jane García Romo, nexo entre los corredores e ingenieros de On Running, la firma suiza que arrasa en el mercado centroeuropeo desde 2010. Así, la espuma, las placas de fibras de carbono, la altura o las dimensiones de la suela marcan diferencias que, milimétricas, pueden resultar definitivas para dar con la receta que arañe unos segundos en competición. Algo similar sucedió en la natación, cuando los numerosos bañadores ligeros y ajustados al cuerpo desataron la polémica en torno a su uso. Una recomendación para prever o prevenir lo que es el dopaje deportivo: se dice que una de las acciones de prevención de dopaje es garantizar que las personas que participan en actividades deportivas, ya sea durante el entrenamiento o la competición, no ingieran sustancias dopantes a través de su dieta, en particular a través de alimentos destinados a deportistas y complementos alimenticios. Para resumir todo eso, podemos decir que el dopaje en el deporte es algo bastante peligroso, pues si se le descubren a la persona, esa puede tener varias consecuencias. Una de ellas, por ejemplo en el béisbol, es la caída de una firma grande, entre otras cosas. Por ejemplo en el fútbol también sucede lo mismo. A veces hay futbolistas que tienen un gran contrato y de un día para otro pierden un gran dineral. Como también puede haber una suspensión, lo que quizás a la corta no le reste mucho al contrato, pero de una u otra forma ambos pierden, tanto el equipo como el jugador. Hasta aquí nuestra exposición. Espero que le haya sido útil y muchas gracias por su atención.